Bien, estamos hablando de las epístolas paulinas. Ya miramos las primeras cartas que escribe el apóstol, que son las cartas a los tesalonicenses. También hablamos de la carta a los corintios, escritas en el 57, y ahora nos toca una quizás de las primeras cartas también que conforme al libro estoy respetando, pero tal vez esta tendría que estar junto con las cartas de tesalonicenses conforme al cuadro que hayamos hecho. Estas cartas fueron escritas en el año 49. Y lo que nos vamos a encontrar acá es lo siguiente: es una carta muy emocional del apóstol. Es la única carta que ustedes van a leer donde Pablo deja entrever sus enojos, sus molestias. Él está enojado. De hecho, escribe al final de la carta: nadie me provoque más molestias. O sea, está saturado. ¿Por qué? Porque Pablo había fundado estas iglesias durante el primer viaje, entre el 46 y el 48, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, son esas, y él había dedicado gran parte de su vida a esto. Fueron 3 años de viaje. Él, de alguna manera, también enfrentó una crisis muy grande. Si ustedes recuerdan, lo habían apedreado en la ciudad de Listra. Sin embargo, él, con toda su pasión, dedicó años al ministerio. Ahora, se entera que en muy poco tiempo esta iglesia está cambiando parámetros, está cambiando paradigmas, está cambiando principios bíblicos, está apartándose del verdadero evangelio para irse tras un evangelio diferente, tras una mentira de los judaizantes. Pablo está muy, pero muy enojado. De hecho, utiliza una expresión en el capítulo 1 donde dice en algunas traducciones: oh Gálatas insensatos. La traducción en otras versiones más actuales es Gálatas estúpidos. O sea, les está diciendo realmente: ustedes se están portando muy mal, son testarudos, son cabezadura, no están entendiendo el mensaje de Dios. Y también se va a enojar muchísimo contra los judaizantes por este principio de que ellos sostenían la necesidad imperiosa de circuncidarse. En esa misma carta Pablo va a ser bastante hasta grosero, algunos podrían interpretarlo, porque él va a exagerar el concepto de la circuncisión, donde él piensa: si realmente uno cree que para ser salvo tiene que circuncidarse, él presenta: bueno, entonces mejor sería castrar al hombre y de esa manera sería absolutamente santo. Él está muy, pero muy enojado en esta carta. Es la única que vamos a encontrar con esa característica. Y de hecho también ni siquiera hace una introducción normal, como en las cartas que él escribió, en las otras 12. Porque siempre va a hablar del agradecimiento, del favor de Dios, de cuán bien los recuerda. En esta carta no, empieza diciendo justamente: soy el apóstol, no por hombres ni por voluntad de hombres. Acá voy a poner las cosas en claro. Voy a marcar límites, voy a llamar la atención a quien sea necesario, y vamos a ver algunos aspectos interesantes en este desarrollo. Bien, lo primero, hay un problema. El evangelio, ¿debo o no predicarlo a los gentiles? La iglesia judía sostenía que no. Recordemos que aun cuando Jesucristo estaba en la tierra, él planteó la necesidad de abrir. Y de hecho él fue hasta Sirofenicia, él fue hasta Tiro, él predicó en Samaria, él fue abriendo el panorama, pero para los judíos esto era muy difícil de aceptar. Hay una razón lógica y tenemos que entenderla. Este concepto de fe, de religiosidad, de leyes, venía desde Abraham. Estamos hablando de aproximadamente 2000 años antes de Cristo, se estaba sosteniendo este principio. Y ahora, en muy breve tiempo, Dios, a través del Espíritu Santo, estaba abriendo a la iglesia un nuevo panorama. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 2000 años de estructura frente a 30 o 40 años de un cambio paradigmático. No es para, de alguna manera, perdonar lo que estaban haciendo los apóstoles, Pedro, la iglesia de Jerusalén, pero sí para comprender lo difícil que era tener un cambio tan brusco en tan breve tiempo. El evangelio sí tenía que ser predicado a los gentiles, pero la iglesia de Jerusalén y mucho del pueblo judío no lo veía como algo correcto. Avanzamos y nos encontramos con este problema. Los gálatas no habían rechazado a los judaizantes, y esto sí le dolió a Pablo, porque Pablo va a hablar algo parecido a lo que habla en Corintios. Ustedes reciben a cualquier persona y la tratan bien. Ustedes reciben a cualquier persona que viene del extranjero, a personas que vienen de viaje, ministros itinerantes, los respetan, los aman, los honran, les dan ofrendas, les dan financiamiento para sus proyectos, pero no cuidan al papá de la iglesia, al que había sido el fundador, que era Pablo, como de alguna manera el padre espiritual de esta gente. Él había fundado la obra. Entonces él va a molestarse porque dice: realmente ustedes están recibiendo a gente que no tendrían que recibir por las enseñanzas que traen. Y no solo eso, sino que a pesar de tener un evangelio torcido, un evangelio pervertido, ustedes los aceptan y los sostienen, los quieren adentro de la iglesia.
Avanzamos y nos encontramos con algunos aspectos interesantes de la carta. En el capítulo 1, 13 al 16, él va a decir que tiene un llamado específico para los gentiles. Él no tiene temor de esto, no se avergüenza para nada. Él es judío de nacimiento, él tiene la ciudadanía romana y en determinados momentos hace mención de ella, pero tiene un llamado puntual y específico para predicar al pueblo gentil. Él lo va a escribir y lo va a desarrollar allí. También nos va a contar en el capítulo 2 sobre la conferencia que hubo en Jerusalén. ¿Recuerdan? Cuando Pablo tiene que hablar acerca de este aspecto, dice: yo me he encontrado ya con Pedro, con Juan, que son baluartes de la iglesia, columnas de la iglesia. ¿Por qué? Porque algunos decían de los judaizantes, si Pedro hubiera encontrado a Pablo, ciertamente lo hubiera corregido, le hubiera dicho que está equivocado, que no tiene que anunciar el evangelio a los gentiles, que no tiene que seguir predicando en contra de la circuncisión de estos hombres. Lo que Pablo va a escribir va a decir: yo ya me encontré con ellos. Yo ya tuve una reunión con estas cabezas de la iglesia y ellos en ningún momento me corrigieron, sino que reconocieron mi ministerio para el pueblo gentil, para aquellos que no pertenecen a Israel, que también son merecedores de oír el evangelio. Un punto más, en el capítulo 3 al 4 va a demostrar que la ley es una ordenanza provisional. ¿Qué significa esta palabra? Que era algo provisorio, que era algo temporal. En esos capítulos él va a explicar que la ley de alguna manera lo encerró todo bajo pecado para llevarnos hasta Cristo. Otro concepto que va a dar es como que la ley era un puente para llegar hasta Cristo. Pero la cárcel no es el lugar eterno. Y el puente uno lo circula entre un abismo y otro abismo. Ahora, cuando yo termino de cruzar ese puente, ya el puente carece de sentido. Entonces la ley tenía un tiempo y ese tiempo era desde Moisés hasta Cristo. A partir de Cristo ya la ley no se considera como medio de salvación, sino que tiene que ver con un aspecto donde vamos a hablar de ética y moral, pero no un concepto de salvación. La salvación es por fe y la fe es por gracia de Dios, no por obras. El último punto, en el capítulo 2, va a remarcar un relato de una crisis con el apóstol Pedro.